El viejo Hollywood a menudo se celebra por sus actuaciones inolvidables y estrellas carismáticas. Pero la fama puede a menudo ocultar una realidad más oscura. Detrás de las escenas, varios actores célebres ejercían su influencia con un desprecio impactante por quienes los rodeaban, permitiéndose comportamientos que harían que incluso los escándalos de hoy parecieran leves. Desde temperamentos explosivos hasta decisiones personales perturbadoras, estos actores cruzaron líneas morales que siguen siendo profundamente inquietantes. Hoy, estamos revelando las vidas ocultas de algunas de las figuras más notorias del antiguo Hollywood, cuyas acciones en la vida real contrastan fuertemente con sus personajes en pantalla. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin es a menudo celebrado como un genio del cine mudo, recordado por su entrañable personaje, el vagabundo. Sin embargo, tras bambalinas, la vida de Chaplin cuenta una historia muy diferente e inquietante. Su vida privada estuvo marcada por acciones perturbadoras, especialmente en sus relaciones con mujeres jóvenes. Chaplin conoció a Letta Gray por primera vez cuando ella tenía solo 8 años. Años después, cuando la eligió para la Quimera del Oro, ella tenía solo 15 años, y Chaplin, ahora en sus 30s, comenzó una relación con ella. Cuando Letta quedó embarazada, Chaplin organizó un matrimonio rápido y secreto para evitar posibles cargos criminales. Pero el matrimonio fue problemático desde el principio. Más tarde, Letta reveló que Chaplin era controlador, emocionalmente abusivo y a menudo cruel durante su breve tiempo juntos. La preferencia de Chaplin por mujeres muy jóvenes continuó a lo largo de su vida, y era conocido por casarse con adolescentes y perseguir a otras chicas menores de edad. Sus ex esposas lo describieron como un hombre que las manipulaba y maltrataba, alguien muy alejado del personaje encantador que interpretaba en pantalla. Su naturaleza controladora, combinada con su reputación de apuntar a mujeres más jóvenes, revela un lado oscuro e inquietante de la estrella del cine mudo. Mientras el impacto en el cine es innegable, los inquietantes detalles de su vida privada dejan una sombra sobre su legado, convirtiéndolo en una figura cuyas acciones, Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock es celebrado como el maestro del suspense y es considerado uno de los mejores cineastas de la historia. Sin embargo, detrás de sus icónicas películas se esconde un lado mucho más oscuro. El trato de Hitchcock hacia algunas actrices, especialmente Tippi Hedren, reveló una obsesión perturbadora que iba mucho más allá de los límites profesionales. Hedren, quien protagonizó Los pájaros, y Marnie, compartió que Hitchcock hizo varios avances no deseados hacia ella. En el set de Marnie, supuestamente intentó besarla e hizo comentarios inapropiados. Cuando ella lo rechazó, Hitchcock no se lo tomó a la ligera. En su lugar, usó su poder para sabotear su carrera. La mantuvo atada a un contrato que le impedía trabajar con otros estudios, negándole efectivamente muchas oportunidades. Parecía decidido a mantener su carrera bajo su control, y cuando ella se resistió, se aseguró de que su estrella no brillara tanto como podría haberlo hecho. Las cosas tomaron un giro aún más oscuro en el set de Los pájaros. Durante una escena donde el personaje de Hedren es atacado por pájaros, Hitchcock decidió que los pájaros mecánicos no eran lo suficientemente convincentes, así que ordenó el uso de pájaros reales, que fueron lanzados hacia ella durante 5 días seguidos. Algunos de estos pájaros incluso fueron atados a ella y entrenados para picotearla, dejándola con cicatrices físicas y emocionales. Hedren describió el episodio como traumático, diciendo que las acciones de Hitchcock la dejaron tanto aterrorizada como profundamente herida. Si bien las películas de Hitchcock todavía son alabadas hoy en día, sus acciones hacia Hedren revelan un lado de él que era controlador y cruel. Su obsesión con ella en sus intentos de manipular su vida y carrera pintaba un retrato de un hombre que no solo quería dirigir sus películas, sino que quería control total sobre las vidas de quienes actuaban en ellas. Clark Gable. La historia de Loretta Young con Clark Gable es uno de los secretos más inquietantes de Hollywood, revelando el lado oscuro de una era en la que las estrellas a menudo tenían que ocultar sus tragedias personales. Young, una actriz célebre, confirmó en sus memorias póstumas lo que se había rumoreado durante mucho tiempo. Su hija Judy fue el resultado de un encuentro con Clark Gable. Para evitar el escándalo, Young tomó medidas extremas para ocultar el embarazo, llegando eventualmente a fingir adoptar a su propia hija, manteniendo la verdad oculta durante años. Gable, una de las mayores estrellas de Hollywood, nunca expuso públicamente el deber como. La magnitud completa de esta historia oculta se volvió aún más inquietante cuando la hija de Young, Judy, eventualmente confrontó a su madre sobre los rumores. Según las memorias de Judy, esta confrontación dejó a Young tan angustiada que corrió a la casa y vomitó. El peso de este secreto guardado durante tanto tiempo parecía casi insoportable. Un lado aún más oscuro de la historia salió a la luz a través de la nuera de Young, Linda Lewis. En la década de 1990, después de escuchar el término violación en una cita en un episodio de Larry King en vivo, Young le preguntó a Lewis qué significaba. Cuando se lo explicaron, Young respondió en voz baja: "Eso es lo que pasó entre Clark y yo".
Finalmente admitió que había estado en una relación con Young durante mucho tiempo. Admitió que Gable se había impuesto a ella durante un viaje en tren después de que filmaron Call of the Wild. A pesar del trauma, Young mantuvo este secreto toda su vida, impulsada por el deseo de proteger a su hija. Esta historia, ahora completamente revelada, pinta un cuadro escalofriante de lo que algunas mujeres enfrentaron detrás de cámaras durante la época dorada de Hollywood. Es un recordatorio de cómo las dinámicas de poder podían silenciar a las víctimas y obligarlas a guardar secretos de por vida. Bing Crosby. Bing Crosby, conocido como el rey de los crooners, capturó el corazón de Estados Unidos con su suave voz y su encanto relajado. Sin embargo, detrás de su pulida imagen pública se escondía una realidad mucho más oscura. Según sus hijos, Crosby era un disciplinario estricto y a menudo severo, especialmente con sus hijos. Gary Crosby, el hijo de Bing, escribió unas memorias describiendo el severo abuso físico y emocional que soportó, alegando que Bing solía golpearlo a él y a sus hermanos con un cinturón para imponer sus estrictas normas. Gary pintó el retrato de un hombre que exigía perfección y recurría a la violencia cuando esas demandas no se cumplían. Este estilo de crianza estricto y abusivo dejó profundas cicatrices psicológicas en Gary y algunos de sus hermanos, llevándolos a lidiar con la adicción y problemas de salud mental a lo largo de sus vidas. Philip Crosby, otro de los hijos de Bing, apoyó las afirmaciones de Gary, indicando que la imagen pública de su padre contrastaba marcadamente con la realidad que vivieron en casa. El trato de Bing hacia su primera esposa, Dixie Lee, también generó preocupaciones. Dixie luchó contra el alcoholismo, y los informes sugieren que la negligencia emocional e indiferencia de Bing hacia ella contribuyeron a sus problemas. Mientras Gary y Philip compartieron recuerdos dolorosos del comportamiento severo de su padre, otros miembros de la familia, como el hijo de Bing, Harry, cuestionaron estos relatos, afirmando que nunca presenció tal abuso. La controversia sobre la verdadera naturaleza de Bing deja un legado complejo. Por un lado, sigue siendo una figura cultural querida con un impacto duradero en la música y el entretenimiento. Por otro lado, los relatos de su familia revelan un lado de él que contrasta con el amable animador que los fanáticos veían en la pantalla, Cary Grant. Cary Grant, celebrado como una de las estrellas más encantadoras y elegantes de Hollywood, era admirado por fans de todo el mundo por su sofisticación y carisma. Pero detrás de su refinada persona en pantalla, acusaciones de su vida personal pintaron un cuadro mucho más oscuro. Dos de sus ex esposas lo acusaron de abuso físico durante sus matrimonios, revelando un lado de Grant que pocos conocían. Virginia Cheryl, su primera esposa, compartió un relato estremecedor de un incidente en el que Grant supuestamente la arrojó al suelo. Ella recordó cómo golpeó un guardafuegos de hierro junto a la chimenea, sufriendo cortes en la cara que dejaron su vestido empapado en sangre. En sus declaraciones, la respuesta de Grant fue fría, dejando la herida en casa mientras él salía solo a una fiesta. Años después, la cuarta esposa de Grant, Diane Cannon, también alegó abuso físico durante su turbulento matrimonio. Ella describió situaciones en las que él la golpeaba con sus puños y se reía mientras ella se encogía de miedo. El testimonio de divorcio de Cannon retrató a Grant como un hombre capaz de crueldad, muy alejado del héroe romántico que el público adoraba en pantalla. Estos relatos de sus exesposas revelan un lado perturbador de la vida privada de Grant, uno que contrasta notablemente con la imagen del caballero que retrataba en Hollywood, Joan Crawford. Joan Crawford fue una de las estrellas más icónicas de Hollywood, pero detrás de su fachada pulida había una realidad mucho más oscura, como reveló en las memorias de su hija Christina. Mamá querida. El relato de Christina retrató a Crawford como una tirana en casa, muy alejada de la imagen elegante que proyectaba al público. Según Mommy Dearest, Crawford era obsesivamente limpia, exigiendo perfección en cada detalle de su hogar. Sus estrictas reglas a menudo se convertían en estallidos explosivos de ira, con Christina describiendo a su madre como emocional y físicamente abusiva. Se dice que el temperamento de Crawford y su necesidad de control hicieron de su hogar un lugar tenso y temeroso, donde era más temida que amada. Esta impactante representación destrozó la imagen de Hollywood de Crawford, recategorizándola de diva amada a símbolo de crueldad materna. El impacto del libro alteró para siempre la percepción pública de Joan Crawford, dejando un legado que combina tanto sus logros cinematográficos como las perturbadoras historias de su vida personal. Howard Hughes. Howard Hughes también fue una de las figuras más poderosas y controladoras de Hollywood. Más allá de sus contribuciones al cine y la aviación, Hughes albergaba una obsesión preocupante con las jóvenes actrices, usando su riqueza e influencia para mantenerlas bajo su control.
Las relaciones de Hughes con estrellas como Jean Harlow y Jane Russell se vieron marcadas por la posesividad y manipulación. A menudo firmaba a actrices con contratos exclusivos, prometiéndoles un futuro brillante en Hollywood. Pero si no cumplían sus expectativas o resistían sus avances, Hughes las alejaba efectivamente de la industria, impidiéndoles trabajar con otros estudios y aislándolas de la vida pública. Su comportamiento posesivo dejaba a estas jóvenes vulnerables, a menudo deteniendo sus carreras antes de que pudieran florecer. Las acciones de Hughes eran indudablemente depredadoras, utilizando el poder para dominar en lugar de elevar. Aunque a menudo se le celebra por sus notables logros en aviación y cine, este lado oscuro de su legado revela a un hombre que usó su influencia para controlar y dañar las vidas de aquellos que se cruzaron en su camino. Su legado sirve como un recordatorio de que incluso los grandes logros pueden ser eclipsados por comportamientos profundamente dañinos. John Wayne, celebrado como la encarnación de la masculinidad estadounidense robusta, se convirtió en el vaquero por excelencia de Hollywood, un símbolo de valentía, fuerza y determinación. Pero debajo de su icónica personalidad de tipo duro, el legado de Wayne está nublado por creencias y acciones que han provocado debates intensos durante décadas. Wayne fue franco sobre su apoyo a la lista negra de sospechosos de comunismo durante la era de McCarthy, una postura que le costó la carrera a muchos en Hollywood. Más allá de eso, Hizo comentarios abiertamente racistas y defendió puntos de vista excluyentes y desfasados, que chocan fuertemente con los valores sociales en evolución de las generaciones posteriores. Su postura sin disculpas sobre estas creencias proyectó una sombra sobre su legado, lo que llevó a opiniones divisivas que perduran hasta el día de hoy. Aunque el impacto de John Wayne en Hollywood y la cultura estadounidense es innegable, sus declaraciones públicas revelan una figura más compleja. Hoy, su legado es un recordatorio de que la fama y el heroísmo en la pantalla no siempre se alinean con las opiniones personales, convirtiéndolo en uno de los íconos más duraderamente controvertidos de Hollywood. Errol Flynn. Errol Flynn era tan infame por su comportamiento fuera de la pantalla como celebrado por su encanto en pantalla. Flynn llevó una vida de excesos, abrazando un estilo de vida hedonista marcado por la imprudencia, el escándalo y un flagrante desprecio por la ley. Su reputación como mujeriego era ampliamente conocida, y acusaciones de violación de menores y otros actos criminales lo persiguieron a lo largo de su carrera. En 1942, Flynn enfrentó serias acusaciones de violación de menores que involucraban a 2 adolescentes, un caso que atrajo una gran atención mediática y casi destruyó su carrera. Aunque finalmente fue absuelto, el juicio expuso un lado oscuro de Flynn, revelando un patrón supuestamente depredador, muy alejado de los nobles héroes que interpretaba en la pantalla. Las relaciones personales de Flynn no eran menos turbulentas, con infidelidades y acusaciones de abuso doméstico, marcando frecuentemente sus enredos románticos. Su estilo de vida excesivo eventualmente afectó su salud y falleció a los 50 años. Aunque sus papeles de aventurero continúan cautivando al público, la problemática vida personal de Flynn ha dejado una mancha duradera en su legado, ensombreciendo sus contribuciones al cine clásico. Lucille Ball. Lucille Ball se convirtió en una de las estrellas más queridas de la televisión. Las audiencias la adoraban como la encantadora Lucy, pero detrás de cámaras, Ball era conocida por su perfeccionismo y estándares inflexibles. En el set de I Love Lucy, era una fuerza imparable que gobernaba con mano de hierro, exigiendo nada menos que la excelencia de su elenco y equipo. Su búsqueda de la perfección a menudo creaba tensión, y muchos de los que trabajaron con ella vieron un lado muy alejado del personaje juguetón que interpretaba. La insistencia de Ball en el control la hizo tanto respetada como temida, ya que dejaba poco margen para el error. Su dura actitud contrastaba fuertemente con la imagen alegre que proyectaba a los espectadores. Gene Kelly. La experiencia de Debbie Reynolds con Gene Kelly en el set de Cantando bajo la lluvia revela un lado oscuro detrás de escena del clásico musical de Hollywood. Con solo 19 años, Reynolds era una recién llegada, mientras que Kelly era una estrella consagrada a los 39. Durante una escena, Kelly supuestamente le forzó un beso no deseado, un acto que dejó a Reynolds atónita y conmocionada. Más tarde, describió cómo la experiencia le pareció invasiva y muy alejada del ideal romántico mostrado en pantalla. Sin embargo, Kelly no mostró ningún remordimiento, retrocediendo fríamente antes de continuar con la escena. La intensidad continuó durante los ensayos. Reynolds recordó cómo las altas expectativas de Kelly y su crítica implacable la empujaron más allá de sus límites. Sin una sola palabra de aliento,
Kelly la presionó con sesiones de práctica agotadoras, llevándola a trabajar hasta que sus pies sangraron. La presión y el desgaste físico dejó a Reynolds exhausto y desmoralizado. Años después, Kelly admitió su trato duro, expresando sorpresa de que Reynolds aún le hablara. La vida de Kirk Douglas también estuvo marcada por acusaciones inquietantes y controversias. Douglas enfrentó acusaciones serias, incluido un rumor de larga data de que agredió a la actriz Natalie Wood cuando ella era joven. Aunque Douglas nunca abordó estas acusaciones públicamente, arrojaron una sombra oscura sobre su legado. Además de esto, Douglas era conocido por su temperamento ardiente y su impulso implacable, lo que podía hacer que fuera difícil trabajar con él. A menudo, los colegas lo describían como intenso e intimidante en el set. Características que contribuyeron tanto a su formidable carrera como a sus a veces desafiantes relaciones dentro de la industria. A pesar de estos aspectos más oscuros de su vida, Douglas dejó un impacto duradero en Hollywood. Conocido por sus papeles en clásicos como Espartaco y Gloria Pasajera, utilizó su influencia para apoyar cambios significativos en la industria del cine, incluyendo su oposición a la lista negra de Hollywood. Su legado, por lo tanto, sigue siendo complejo. Mickey Rooney enfrentó acusaciones que ensombrecieron su legado. Circulaban rumores de que durante el rodaje de National Velvet, Rooney, entonces con 24 años, tuvo un romance con su joven coprotagonista, Elizabeth Taylor, quien tenía solo 14 años en ese momento. Además, se dice que Rooney utilizó el casting couch para atraer a jóvenes mujeres con promesas de papeles que no existían. La hija de sin Rooney embargo, negó estas vehementemente. afirmaciones. En una entrevista con Fox News, ella calificó las acusaciones de repugnantes, afirmando que su padre era un hombre honorable que sirvió a su país y dedicó su vida a ayudar a los veteranos. Subrayó que Rooney y Taylor fueron amigos de toda la vida, y Taylor nunca habló mal de él. Además, señaló que tanto su padre como Taylor ya no estaban vivos para abordar los rumores directamente, pero sostuvo que el comportamiento de su padre siempre fue respetuoso y no coincidía con las acusaciones. Aunque estas acusaciones siguen siendo un aspecto controvertido del legado de Rooney, su familia continúa defendiendo su carácter, instando a la gente a recordar sus contribuciones tanto al cine como a la sociedad en lugar de centrarse en afirmaciones no verificadas. Marlon Brando vivió una vida tan tumultuosa fuera de la pantalla como brillante en ella. Su matrimonio con la actriz Anna Kashfi estuvo marcado por peleas públicas, confrontaciones físicas y escándalos que a menudo aparecían en los titulares. Más tarde, múltiples parejas lo acusaron de crueldad emocional y violencia, pintando el retrato de un hombre cuya vida privada estaba muy alejada de la persona carismática que proyectaba en su trabajo. Las luchas personales profundamente arraigadas y el comportamiento errático de Brando contribuyeron a su arte, pero también lo hicieron una figura difícil y a menudo destructiva en sus relaciones. Sus acciones dejaron cicatrices duraderas en quienes estaban cerca de él, y su legado personal está ensombrecido por historias de abuso y turbulencia. La vida de Brando, como la de muchas estrellas de la edad de oro de Hollywood, sirve como un recordatorio de la oscuridad que a menudo acechaba tras el glamour. La industria del entretenimiento de esa época, aunque innovadora y celebrada, estaba plagada de abuso y poder descontrolado. Hoy, mientras seguimos apreciando las contribuciones de Brando al cine, es esencial reconocer las luchas ocultas y el valor de quienes soportaron dificultades y recordar que el brillo en pantalla a menudo enmascaraba el dolor real. Tony Curtis. Durante el rodaje de Vértigo, la actriz Kim Novak experimentó un incidente perturbador después de asistir a una fiesta posterior en la casa de Tony Curtis. Novak recordó que Curtis le dio una bebida, y después de consumirla, su memoria se desvaneció. Creo que solo tomé un trago allí, pero eso es lo último que recuerdo, compartió. No tenía recuerdo de lo que ocurrió después y se sorprendió al encontrar su coche de nuevo frente a su apartamento a la mañana siguiente. En una entrevista posterior con The Hollywood Reporter, Novak especuló que su bebida pudo haber sido adulterada, señalando que esas preocupaciones no se discutían comúnmente en ese momento. No lo pensé en ese momento porque la gente no hablaba de cosas así, pero nunca pude entenderlo. Nunca me he desmayado en mi vida, dijo. Cuando se despertó a la mañana siguiente, Novak se sorprendió al encontrarse desnuda, sin recordar la noche anterior. El incidente la dejó profundamente perturbada, y desde entonces, Novak ha expresado su creencia de que Curtis fue responsable. Su historia arroja luz sobre los riesgos que muchas actrices enfrentaban durante la época dorada de Hollywood, donde incidentes preocupantes como estos a menudo no se mencionaban ni se abordaban. Jerry Lewis. Jerry Lewis era conocido por su temperamento explosivo.
Lewis era famoso por su trato duro a los compañeros de reparto y miembros del equipo. Muchos de los que trabajaron con él lo describieron como controlador y emocionalmente abusivo, revelando a un hombre cuyo ego a menudo eclipsaba su talento. A pesar de su imagen humorística y despreocupada en las películas, el comportamiento de Lewis en la vida real dejó una estela de relaciones tensas y espíritus lastimados. Su naturaleza exigente y sus arrebatos impredecibles creaban un ambiente tenso en el set, dejando a quienes lo rodeaban cuestionándose la persona detrás de la fachada cómica. Por todas sus contribuciones a la comedia, las historias sobre su comportamiento fuera de pantalla presentan un lado complejo y a menudo preocupante de una leyenda de Hollywood, cuyas acciones personales contrastaban marcadamente con su figura pública. Steve McQueen. Steve McQueen tenía un lado más oscuro que contrastaba fuertemente con su personaje en pantalla. Detrás de su carisma sin esfuerzo, McQueen luchaba con problemas de ira, abuso de sustancias y una naturaleza controladora, especialmente en sus relaciones. Su primera esposa, Neely Adams, reveló en sus memorias que él fue físicamente abusivo después de descubrir su aventura, a pesar de sus numerosas infidelidades. Supuestamente, McQueen la obligó a consumir cocaína. Le apuntó con un arma y le exigió detalles de su aventura mientras la golpeaba. Una aterradora demostración de sus tendencias controladoras y violentas. Este comportamiento continuó en su matrimonio con su segunda esposa, la actriz Ali MacGraw. Después de casarse, McQueen supuestamente le prohibió trabajar, exigiendo control total sobre su vida. MacGraw más tarde lo describió como alguien que la aterrorizaba y la maltrataba, llamándolo tremendamente inseguro y peligroso. Mientras que la imagen dura y de antihéroe de McQueen cautivaba a las audiencias, la realidad tras bambalinas era mucho más preocupante. Su paranoia, arrebatos violentos e inseguridades revelaban a un hombre profundamente en conflicto consigo mismo, creando un fuerte contraste entre el ícono fresco en pantalla y la persona volátil en privado. Sean Connery. Sean Connery enfrentó perturbadoras acusaciones de su vida personal que echaron una sombra oscura sobre su legado. Su primera esposa, Diane Salento, afirmó que Connery la había abusado emocional y físicamente durante su matrimonio. Connery negó estas acusaciones, pero sus comentarios públicos sobre golpear a las mujeres solo alimentaron la controversia. En una entrevista con Playboy en 1965, Connery afirmó que creía que era aceptable usar una bofetada con la mano abierta en ciertas circunstancias, como si una mujer estaba histérica o si otros enfoques fallaban. Estas declaraciones, junto con las acusaciones de Salento, revelaron una perspectiva preocupante sobre las relaciones que chocaba con la admiración del público por sus fuertes y carismáticos papeles en la pantalla. Roscoe Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle vio su carrera detenerse de manera dramática en 1921 debido a un escándalo que conmocionó a Hollywood. Durante una fiesta, Arbuckle fue acusado de violar y causar la muerte de la actriz Virginia Rapp. El incidente y el juicio subsiguiente cautivaron al público con relatos sensacionalistas que presentaban a Arbuckle como un villano en uno de los primeros grandes escándalos de la industria. Aunque Arbuckle finalmente fue absuelto después de 3 juicios, el daño a su reputación fue irreparable. La opinión pública ya se había vuelto en su contra, y el frenesí mediático en torno al caso dejó una mancha en su nombre, de la que nunca pudo escapar del todo.